esta unidad nos va a llevar entre 4 y 5 teóricos, así que esto quiere decir que más o menos en un mes estaríamos en condiciones de rendir el segundo parcial, ¿sí? Y así va a pasar lo mismo con la tercera unidad. Van a ser 4 o 5 teóricos bien largos, ¿sí? En cuanto a contenido, esto va a ser mucho más llevadero en cuanto a contenido, no en cuanto a complejidad, ¿sí? Recuerden que todo lo que aprendamos en esta unidad, que es miología, así que va a ser la rama de la anatomía encargada del estudio de los músculos, sí o sí necesitamos de la osteología, necesitamos de la base, necesitamos de generalidades de lo que es plano y eje, de tipo de hueso, así que no se desentiendan del resto de las unidades, sino que traten de acoplar el conocimiento previo. En cuanto a la última clase que nos vimos fue el parcial, chicos, hubieron notas muy malas, la realidad es que no aprobó mucha gente, y los que aprobaron estuvieron ahí, hice muchas excepciones en cuanto a la nota. De cualquier manera, si alguien tiene alguna duda o quiere que reveamos el parcial o algo, al finalizar este teórico, hoy no tenemos un teórico muy largo, más o menos nos va a llevar 1 hora y media, calculo, así que al finalizar el teórico, si les parece, o si alguno tiene una duda, lo quiere rever o quiere consultar algo, podemos acudir y ya lo revisamos, si les parece. Bueno, ahí una vez que finalicemos, le pegamos una vista en común, vemos ahí, agarramos uno X y vamos tratando de rever las preguntas y eso, y vemos que por ahí en qué nos equivocamos, como para ir sacando conclusiones también, para que no se queden con las dudas por ahí para el recuperatorio. Hoy, chicos, como les decía, vamos a arrancar con miología. En esta unidad vamos a abarcar todo lo que sería la miología de la extremidad superior, ¿sí? Todo lo que es el miembro superior, los músculos que van a estar involucrados, desde la cintura escapular hasta la punta de los dedos, ¿sí? Tenemos que repasar todos los músculos situados en esta región. Vamos a ir también a la región de lo que sería lo que nosotros conocemos topográficamente como la región del cuello, y también nos vamos a centrar en la masticación y en la mímica, ¿sí? Son los músculos que va a implicar esta nueva unidad. En cuanto a músculo, nosotros por ahí tenemos ciertos criterios, pensamos que los músculos solamente están abocados a lo que sería permitirnos movernos, pero la realidad es que los músculos tienen múltiples funciones, ¿sí? Entre ellas van a estar ligados a la regulación de la temperatura, van a estar ligados a funciones endócrinas, ¿sí? Van a tener que ver con la parte hormonal, van a tener que ver con la parte circulatoria, con la parte digestiva, con la parte excretora, ¿sí? Es un sistema muscular que está involucrado con todo el cuerpo, ¿sí? Así que es un sistema muy complejo, la parte muscular, y no son solamente estructuras que nos permiten mover, sino que de fondo tienen mucho desarrollo, ¿sí? A la hora de hablar de ello. Vamos a empezar la clase hablando de algunas generalidades de lo que sería la parte muscular, y ahí nos vamos a meter ya en lo que sería el primer grupo que vamos a ver, que van a ser todas las estructuras implicadas o relacionadas a lo que es la región de la cintura escapular. Como dijimos, vamos a ver diferentes grupos que tenemos dentro de ella, ¿sí? Como recién se habló, vamos a comenzar a mencionar algunas generalidades en cuanto a los músculos, que también eso nos va a permitir darle un orden a la hora de estudiarlo. Avísenme si ya pueden observar lo que estoy compartiendo. Sí, se ve. Sí. ¿Se ve? Bueno, excelente. Vamos a agarrar un músculo X nosotros y a partir de él vamos a empezar a hablar. ¿Sí? Principalmente, chicos, cuando hablemos de un músculo, tenemos que saber diferenciar regiones. ¿Sí? En cuanto a regiones, hablamos de zona, como pasaba con los huesos largos que tenían una epífisis distal, una proximal, un vientre, cosas así. Acá va a pasar algo similar, donde nosotros vamos a destacar principalmente 3 grandes zonas, ¿sí? Estas zonas principalmente van a ser un espacio de transición, un espacio central, que va a corresponder a la porción carnosa del músculo, ¿sí? Que esa porción carnosa la vamos a llamar vientre, fascículo, cabeza, ¿sí? Estas palabras van a ser sinónimos, pero dependiendo de cómo esté situado en el espacio el músculo, vamos a poder dar también terminales. En este caso va a tener una terminal proximal, que sería esta partecita, y una terminal distal, que sería esto. Esas terminales van a ser sus inserciones tendinosas, ¿sí? Los músculos no llegan a través de tejido muscular a los diferentes huesos, sino que van a llegar a través de tendones. Estos tendones
son los que se van a insertar sobre la parte osteológica, o hay algunas excepciones que se insertan sobre tejido blando, ya sea algún ligamento, algún retináculo, también puede que preste algún punto de inserción. Algunos tendones son la minoría, la gran mayoría van a lo que sería la parte osteológica, pero vamos a tener algunas excepciones. Cuando nosotros mencionamos estas tres porciones y un único vientre, vamos a hablar de músculos monogástricos, ¿sí? Cuando tengan un solo vientre, la forma de mencionar a este músculo van a ser monogástrico, ¿sí? Solamente recuerden que mono hace sinónimo de uno, ¿sí? Pero vamos a encontrar algunas excepciones donde en vez de un fascículo o una cabeza o un vientre, van a haber dos, por ejemplo. Vamos a dar cuenta que acá viene otro musculito, ¿sí? Recuerden que este es un ejemplo X. Tenemos acá otro vientre, donde va a estar con su tendoncito acá proximal. Por ejemplo, va a tener solamente un tendón proximal. A estos músculos que presentan dos vientres los vamos a llamar músculos digástricos. Y vamos a tener algunas otras excepciones, que no solamente van a tener esos dos, sino que puede que venga un tercer vientre. Por ejemplo, acá lo vamos a hacer, se le acopla otro vientre bien chiquitito con su tendón acá, y distalmente se unifican los tres músculos en un único tendón. Estos músculos antiguamente se llamaban trigástricos, de tres. En la actualidad, a partir de 3 vientres, 4, 5, lo que sea, estos músculos comenzaron a llamarse poligástricos. Así que directamente, si algún músculo presenta 3 o más vientres, nosotros nos vamos a referir a él como un músculo poligástrico. ¿Se va entendiendo hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Esto va a ser la forma que nosotros vamos a utilizar para mencionar a lo que son los diferentes vientres musculares que va a presentar. Por ejemplo, ¿qué músculo se le ocurre, chicos, que puede ser digástrico? De los que conocen del cuerpo, alguno que le guste ir al gimnasio, que venga de alguna otra carrera. El bíceps. Bien, un ejemplo claro, fácil, el bíceps braquial o el bíceps femoral también. Ahí tenemos otro que tiene dos porciones, dos cabezas. Y, por ejemplo, ¿algún musculito que recuerden poligástrico? El cuádriceps. Perfecto, ahí ya nos está diciendo el cuádriceps. ¿Qué más? Tríceps. Perfecto, el tríceps braquial. Y también tenemos el tríceps sural, ¿sí? El tríceps sural sería lo que abarcan los dos gemelos y el sóleo. Eso también son tres cabezas, tres porciones que se unifican en un tendón, que es el tendón de Aquiles. Eso también puede ser un ejemplo, ¿sí? Eso principalmente es para que nosotros podamos distribuir lo que son sus inserciones, ¿sí? Ya siempre que hablamos de un músculo digástrico, sabemos que sí o sí en algún momento tenemos que situar dos tendones, ¿sí? Eso para que tengamos en cuenta a la hora de hablar. ¿Lo que es cerrato, profe? Cerrato, por ejemplo. El serrato anterior es un vientre unificado. Lo que tiene el serrato que tiene muchas lengüetas. Por ejemplo, el serrato anterior va a dar 9 lengüetas. ¿Sí? También pues, se podría considerar dentro de los poligástricos porque cada una de esas lengüetas tiene un tendón propio. Bien. Estamos hablando de 9 tendones, de 9 lengüetas. Gracias. Y el músculo, creo que había un músculo que se llamaba digástrico también, profe, ¿no? Creo que estaba en la Justamente región del digástrico, cuello. hay un músculo que está implicado en lo que son los supragioideos. Ese músculo está constituido por dos cabezas, una cabeza anterior, una cabeza posterior, y el nombre de él es digástrico. Perfecto. Y ese es otro ejemplo de los supragioideos, ¿sí? Y eso es principalmente para que vayan tomando dimensión de eso, de las cantidades de cabeza, y en base a eso, cuántos tendones vamos a situar, ¿sí? Recuerden que los músculos siempre se insertan a través de tendones y no a través de tejido muscular. El tejido muscular representa lo que sería la parte del vientre, ¿sí? En este caso hablamos de un vientre. ¿Cuáles son los factores fundamentales, chicos, en esta unidad, en esta miología? Nosotros principalmente vamos a hacer hincapié en 4 factores, se podrían decir. El primero de ellos, en lo que se conoce como origen e inserción. Un término que ha mutado y en la actualidad se habla de inserción e inserción directamente. Se dejó de hablar de origen. ¿Cuál es la diferencia entre origen e inserción? Origen se tomaba como la parte muscular que estaba más próxima a la parte cefálica, hacia la parte craneal,
y a la línea media del cuerpo. Y la inserción era lo que estaba más alejado de esa línea media. Hoy en la actualidad se habla de inserción y directamente se toma la terminología a dónde está situado. Ahora igual vamos a ver un ejemplo de esto. Estos van a ser los dos factores principales, ¿sí? Ustedes de estos dos se agarran del que ustedes estén más cómodos a la hora de estudiar. ¿A qué voy con esto? Que va a haber una bibliografía un poco más vieja que habla de origen e inserción, va a haber bibliografía un poco más actualizada que habla de inserción e inserción. Cualquiera de las dos formas es válida. El tercer punto a destacar va a ser el accionar que tienen estos músculos, ¿sí? Dentro de su acción, nosotros tenemos que determinar en base a cómo están dispuestas las fibras musculares, en qué sentido van, si van de forma oblicua, transversal, vertical, qué incidencia va a tener. Siempre para determinar la acción que tiene un músculo tenemos que contemplar varios factores. El primero, ¿qué hueso está uniendo? Por ejemplo, el hueso A con el hueso B. Vamos a hacer de cuenta que es un músculo monogástrico. Está uniendo dos puntitos, A y B. Y ahora nosotros tenemos que determinar si A se mueve en función de B o B se mueve en función de A. ¿Sí? Son las dos variables que podemos tener a la hora del accionar o que se mueven las dos en conjunto, ¿sí? Ahora igual vamos a ver un ejemplo de eso por ahí para que nos queden un poco más claros los conceptos de lo que son, en este caso, fases de movimiento, ¿sí? Que entendamos un poco cómo son los movimientos de estas estructuras musculares. Y el último factor, no menos relevante e importante de la miología, va a ser la inervación, ¿sí? Básicamente, ¿qué nervio es el encargado de llevar corriente a este músculo, ¿sí? Todos los músculos van a estar inervados, van a tener una raíz nerviosa que es el encargado de llevarle, ¿sí?, la corriente para que justamente nosotros de forma voluntaria, recuerden que el músculo es un tejido que de forma voluntaria nosotros lo podemos contraer y esa contracción se va a dar a partir de lo que sería este impulso nervioso, ¿sí? Este impulso eléctrico generado por el sistema nervioso, en este caso por los nervios encargados de cada músculo llevar sus factores, ¿sí? Nosotros para estudiar los músculos siempre tenemos que tener presente estos factores. Vamos a un ejemplo práctico de esto que estamos hablando. Vamos a agarrar algún musculito que ande dando vuelta por acá. A ver, alguno que esté solito. Vamos a agarrar esto. Acá tenemos un músculo, ¿sí? Vamos a utilizar el que está a profundidad desde esta vista, que es el músculo redondo mayor, ¿sí? Después ya lo vamos a detallar más, pero por ahora vamos a usar este músculo redondo mayor. Vean que es un músculo monogástrico, ¿sí? Está constituido por un solo vientre, donde acá atribuimos un tendón y esto si se trasluce sobre lo que sería el labio interno, la cresta interna de la correa bicipital, estaría el otro tendoncito. Si nos guiamos por el primer concepto, chicos, ¿cuál dirían de estas dos cabezas que es el origen y cuál es la inserción? El origen en la escápula. Bien, el origen se lo vamos a atribuir en la escápula. Si nos ponemos un poco más fino, vamos a ir en el ángulo inferior de la escápula. ¿Y la inserción? En el húmero. Perfecto, en El el labio húmero. medial. Bien, bien. Eso se da porque recuerden que acá tenemos bien pegadito la columna. De estos dos puntos, el más próximo a la columna es este. Ahora, si nos guiamos por la nomenclatura nueva, vamos a decir que este punto que está sobre la escápula es su inserción medial o inferomedial y esta es su inserción superolateral. Esa va a ser la otra forma de mencionarlo. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a las acciones, ¿sí? A grandes rasgos, ¿qué creen que se va a mover en función de qué? Nosotros dijimos que siempre tenemos que determinar un punto A, que en este caso esto va a ser el punto A, este primer punto, la inserción medial, y esta va a ser el punto B. ¿Qué creen ustedes que se mueve en función de qué? ¿Se mueve A en función de B o B en función de C o se mueven los dos? Depende, B en función de A. Se mueve en principio. Bien, se va a mover B, ¿sí? A, en cuanto a esta accionar muscular, va a estar totalmente estático, se podrían decir. Y más o menos por la distribución que tiene el músculo, podríamos decir que una acción gruesa, vos podamos ver que va a tener mucho más, va a tener tendencia a moverse en ese sentido, ¿ves? ¿Sí? Aproximarse hacia la línea media. ¿Qué movimiento dirían que es ese? Aducción. Aducción.
Así que este músculo, que es el redondo mayor, dentro de su capacidad de accionar, va a generar la aproximación a la aducción. Excelente, ¿sí? Siempre tenemos que razonar eso. Después vamos a ver que estas fibras van de posterior hacia anterior. Si traccionan de posterior hacia anterior, ¿qué otro movimiento más podrían generar? Rotación. Ah, Sí, va a ser rotación, pero ¿cuál se daría en este plano? Interna. Interna. Bien, va a ser rotación interna. ¿Y qué otro movimiento más podría generar? Extensión de hombro. Bien, y va a ser extensor porque el músculo está tirando de posterior hacia anterior. Como esto está fijo, va a tener tendencia a arrastrarlo hacia la extensión. Perfecto, ¿sí? Estamos bien con ese razonamiento, entonces. Eso vamos a hacer de cuenta, entonces, a grandes rasgos vamos a tener ese factor a la hora de hablar. Ahora, dijimos que en cuanto a las contracciones, nosotros vamos a tener dos momentos. No sé si estuvieron hablando algo en taller de esto, pero vamos a tener una fase isotónica y un momento isométrico. ¿Hablaron algo de esto en taller? No. ayer no. En No, el bueno. introductorio un poco. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito. ¿Se acuerdan cuáles son las dos fases que podemos encontrar en las contracciones isotónicas? ¿Pasiva y activa? No, eso por ahí sería comunicadas, los tipos de comunicaciones que vamos a tener. Dentro del momento isotónico, ¿cómo? Concéntrica y excéntrica. Perfecto, ahí tenemos los dos conceptos, ¿sí? Tenemos un concepto concéntrico. Deme un cachito, no sé por qué no puedo agrandar esto. Ahí está. Y un momento excéntrico, ¿sí? Son las dos fases, donde en cada momento hay trabajo, ¿sí? Hay trabajo muscular, pero nosotros, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el bíceps braquial. Vamos a usar ese, por ahí que ya todos lo conocemos. Dijimos que es un músculo que va a tener dos cabezas y está dispuesto de forma vertical en posición anatómica, donde vamos a tener una cabeza de esta forma y va a venir otra cabeza y se va a anexar acá, ¿sí? Esta roja vamos a hacer cuenta que es la porción corta, la cabeza corta, y esta sería la cabeza larga, donde distalmente esto llegaba hasta el radio, esto llegaba hasta la escápula, a la coracoides, y esto llegaba hasta la escápula al tubérculo supralenoideo, ¿sí? Vamos a tratar de ponerle nuevamente puntos. Acá tenemos el punto A, y acá tenemos el punto B1 y el punto B2, ¿sí? Pues estamos hablando de un músculo, dijimos, digástrico. Nosotros vamos a tratar de situar las acciones que tiene el bíceps. ¿Cuál es la acción principal que recuerdan del bíceps? Flexor. ¿De qué? Del codo. Bien, nos vamos a quedar con esa acción. Cuando nosotros generemos la flexión de codo, este segmento, que es el antebrazo, va a tener tendencia a aproximarse al brazo. Básicamente va a tener esta dirección. En ese momento, estos puntos B1 y B2 se van a estar aproximando a lo que sería A. Se va a estar acortando el músculo, ¿sí? Ese momento, ese acortamiento, cuando las fibras se acortan y tenemos un mayor volumen muscular, eso es lo que se conoce como fase concéntrica, donde hay trabajo muscular, pero los puntos de inserción tienen tendencia a aproximarse. Vamos a llegar hasta cierto punto donde se genera un momento, si en física recuerden que un momento es algo con características propias, ¿sí? Donde esto va a tener un sentido, va a tener una unidad, va a tener una dirección, va a tener un punto de encuentro. Donde se produce ese punto de encuentro, va a comenzar el trabajo inverso, sería una fase excéntrica, donde esas fibras comienzan a distenderse, a tomar la dirección opuesta, ¿sí? Tratando de volver a sus puntos de reposo, pero sigue existiendo el trabajo muscular. Eso es lo que se conoce como fase excéntrica, ¿sí? Sería como una vuelta negativa de la fase concéntrica, donde sigue existiendo el trabajo de fuerza. Y vamos a tener otro momento a la hora de hablar de las diferentes contracciones, que van a ser las contracciones isométricas, que básicamente
nunca la fuerza que nosotros ejercemos debería superar la resistencia. ¿Sí? Va a existir trabajo muscular, pero la longitud de las fibras va a corresponder siempre a la misma longitud, ¿sí? Va a tener el mismo recorrido las fibras musculares, ¿sí? Por ejemplo, yo si quiero levantar un objeto del piso que pesa 200 kilos, lo voy a agarrar, voy a intentar levantarlo, voy a hacer fuerza muscular, pero mis fibras musculares no se estarían acortando, pero sí hay tensión muscular, ¿sí? Genero tensión sobre las fibras, pero no voy a poder vencer nunca la resistencia del peso. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Y esos serían básicamente algunos ejemplos, ¿sí? Ahora vamos a tomar un ejemplo más. Y ya con esto arrancamos lo que sería la ubicación propiamente de los diferentes músculos. Vamos a tomar como ejemplo este músculo pectoral, ¿sí? Este músculo corresponde al pectoral mayor, ¿sí? Donde vamos a ver que es un músculo que está constituido por 3 cabezas, por 3 fascículos, por 3 porciones, como ustedes le quieran llamar. Tiene una cabeza acá, tiene una cabeza acá y tiene otra cabeza acá. ¿Cómo dirían acá si lo quieren llamar, por ejemplo, origen e inserción? ¿Cuáles serían los orígenes y cuál sería la inserción? Tiene un origen clavicular, otro external Mal. y otro costal. Modifiquemos. El origen clavicular y external, ¿está bien? El cartílago costal. En realidad Abdominal. esto va sobre El la base. abdominal. Bien, así que es el fascículo abdominal. ¿Y la inserción cuál sería? Creo que era en el labio interno de la La correa coronera. distal del húmero. En el Del otro lado, el labio externo. Sí, pero no Externo. importa. La inserción sobre el húmero, estamos que es la inserción, perfecto. Y si hablamos de inserción, hablamos de sus inserciones mediales sobre la clavícula, sobre el esternón y sobre la fascia abdominal, y su inserción lateral sobre el húmero. Si hablamos de inserción, ¿se entiende eso? Sí. Sí. Pero otra forma de mencionar los diferentes fascículos es por su disposición o sobre qué estructura están ubicados. Por ejemplo, esto que está en rojo es su fascículo superior, pero también lo podemos llamar fascículo clavicular. Esto que está en celeste es su fascículo intermedio o su fascículo external. Y esto que está en violeta es su fascículo inferior o también lo podemos llamar fascículo abdominal, ¿sí? De las dos formas es válido a la hora de mencionarlo. Y esto sí sería su inserción lateral, ¿sí? O su inserción humeral, como ustedes lo quieran mencionar. ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, chicos, no sé si queda alguna duda respecto a esto, si no ya directamente arrancamos con la disposición y la ubicación. ¿Dudas? Los escucho. Ninguna. Listo. Vamos a arrancar entonces con un pequeño cuadro de lo que son los músculos de la región anterior. Si vamos a tratar de fraccionarlos por zonas, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a abordar todo lo que es el grupo anterior de la región de la escápula, ¿sí? Donde en esta región anterior principalmente nosotros vamos a situar 3 músculos, ¿sí? Los cuales vamos a disponer o vamos a fraccionar en lo que serían 2 planos, un plano superficial y un plano profundo. Vamos a arrancar por el primer plano, que es el superficial, donde vamos a hablar de 2 músculos a este nivel. El primero de ellos va a ser el pectoral mayor, y el segundo dentro de este plano superficial va a ser el músculo subclavio. ¿Sí? Son las 3 estructuras que van a las 2 estructuras, perdón, que van a formar parte de este compartimiento, se podría decir, superficial. Pero por debajo de él vamos a encontrar un segundo plano, ¿sí? Que va a ser el plano profundo, que sería lo contrario a superficial, donde
casi todos los autores, algunos autores citan también a este subclavio como profundo. Nosotros lo vamos a dar como superficial. Si lo leen de esa forma, no hay problema. Lo importante es que sepan bien dónde está ubicado. El músculo que va a estar ubicado en esta parte profunda, chicos, va a ser el otro pectoral, que en este caso sería el pectoral menor, ¿sí? El menor es el que corresponde a la parte profunda en este caso. Y vamos a comenzar a hablar de ellos, y vamos a arrancar por el pectoral mayor. Ya vimos algo de su constitución y cómo están distribuidos sus fascículos, pero vamos a empezar a hablar de su accionar, ¿sí? Esto es un músculo pectoral mayor y dispuesto en el espacio, donde hablamos principalmente nosotros recién de 3 inserciones hacia medial y de una sola inserción a nivel lateral, ¿sí? Sus inserciones, en este caso a nivel medial, hablamos de 3 cabezas, una cabeza superior o clavicular que se va a ir a insertar en lo que sería la mitad medial o interna de la clavícula, va a ocupar esa parte, una porción intermedia que va a ocupar la cara anterior de lo que es el esternón y parte de lo que son los diferentes cartílagos costales a este nivel. Y por último, una porción inferior que se va a anexar o se va a insertar sobre la vaina del recto anterior del abdomen, ¿sí? Dijimos que habían algunos músculos que se insertaban sobre tejido blando. Este es un ejemplo que va a ir a insertarse sobre esa vaina del recto del abdomen. Y lateralmente su inserción se va a dar sobre el labio externo de la corredera bicipital. Si se acuerdan que nosotros acá teníamos el surco por donde discurría la cabeza alargada del bíceps, y ese surco estaba delimitado por 2 crestas, 2 labios, uno interno y uno externo. Sobre ese labio externo es donde se va a insertar este músculo pectoral mayor. Como dijimos nosotros, recién tenemos que determinar siempre un brazo móvil y un brazo fijo. En este caso, ¿cuál creen ustedes que va a ser el brazo móvil y cuál va a ser el brazo fijo, chicos? El fijo las inserciones proximales. A ver, ¿cuál la proximal, la clavicular, es correcto? ¿Va a ser fija esa? ¿Qué más? Con las otras, ¿qué pasa? Serían las inserciones mediales. Bien, las inserciones mediales son todas las que van a actuar de forma estática. Y la inserción lateral, que es la sobre el húmero, es la que actúa como dinámico, ¿sí? El húmero se va a mover en función de todas estas inserciones. En cuanto a qué acciones vamos a atribuir a cada una, vean por la disposición que tienen estas fibras superiores, ¿sí? Que van de superior hacia inferior, ¿sí? Este húmero va a tener tendencia a irse hacia superior. Así que estas fibras van a ser muy buenas generando flexión. Principalmente si nosotros descomponemos el plano de movimiento y generamos la flexión horizontal, ¿sí? Básicamente aproximar el segmento en el plano horizontal. Por ahí para los que van al gimnasio, ven cuando hacen press de banca, eso sería una flexión horizontal. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Así que estas fibras van a ser buenísimas haciendo ese movimiento. Lo que serían sus fibras inferiores, que son las fibras abdominales, estas, por la disposición que tienen, vean que caen de esta forma el vector de fuerza, van a ser muy buenas generando la aducción, ¿sí? Van a ser muy buenas generando aducción, aproximación. Y lo que son, en este caso, sus fibras intermedias, sus fibras externales, veas que están dispuestas transversales en el espacio, sí, están bien transversal. Es por eso que estas fibras son muy buenas generando la rotación interna, pero además van a poder generar un movimiento compuesto entre la flexión horizontal y la aducción. Básicamente llevar este segmento de esta forma hacia la línea media y hacia el lado opuesto, ¿sí? Cruzar lo que sería el brazo sobre el tronco, ahí va a estar actuando muy bien este fascículo, que sería un complemento entre la flexión horizontal y la aducción. En conjunto genera ese movimiento y además es buenísimo rotando internamente o medialmente, como ustedes lo quieran llamar. Y en cuanto a su inervación de este músculo pectoral mayor, va a estar dada por 2 nervios,
¿sí? En este caso hablamos de los nervios pectorales. Tenemos un nervio pectoral lateral y otro medial. Esos son los encargados de llevar corriente hacia este músculo que es el pectoral mayor. Tenemos sus inserciones y tenemos su accionar. ¿Dudas respecto al pectoral, chicos? No. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, entonces una consulta. Tanto la porción clavicular y external van a ser buenas en la flexión. Va a trabajar mucho mejor la flexión la que sería la porción clavicular en la flexión horizontal. Ah, bien, bien. Porque fíjate que sus fibras están dispuestas de forma oblicua. En cambio, el fascículo external, fíjate que están de forma transversa. Es por eso que es mejor rotando este. Bien, gracias. No, de nada. Y fíjate que las otras fibras abdominales están dispuestas de forma oblicua hacia inferior. Es por eso que es mejor haciendo aducción. Bien, ¿Sí? Y perfecto. acá tenemos el músculo situado, chicos, sus diferentes vientres, ¿sí? Tenemos sus fibras superiores, bien sobre este borde anterior de la clavícula, sobre su mitad interna. Tenemos esta porción external sobre la cara anterior del esternón y los cartílagos. Y acá tenemos la porción abdominal, que es esta la que va hacia la vaina del recto anterior del abdomen. Desde ahí se unifican en un tendón en común y van hacia lo que sería la cresta o el labio externo del surco o corredera bicipital. Esa sería la disposición de este músculo. Vamos a pasar al siguiente, ¿sí? Musculito pequeño que está acá, no sé si lo alcanzan a ver, es el músculo subclavio. A este músculo se le atribuye la función de actuar como un ligamento activo. ¿Qué quiere decir que sea un ligamento activo? Que va a estabilizar esta articulación entre lo que es el esternón, la clavícula y el primer cartílago, la articulación externo-condrocostoclavicular, pero va a tener la histología de lo que es un músculo, no es un ligamento. Es por eso que se lo llama ligamento activo. Músculo recontra pequeñito, se va a extender desde lo que sería, en este caso, Profe, sí, ¿puede repetir por qué es ligamento activo? porque tiene la histología de un músculo y no de un ligamento. Se puede Bueno. contraer de forma voluntaria. En cuanto a sus inserciones, su inserción inferior está dada sobre la cara superior del primer cartílago y la primera costilla, ¿sí? Y su inserción proximal va a estar dada sobre el tercio central de la clavícula en la cara inferior. Es ahí donde se va a insertar. En cuanto a acciones, dijimos que actúa como ligamento activo y también puede que tenga un componente respiratorio, si de forma accesoria de la respiración. Cuando nosotros inspiremos de forma forzada, va a tener tendencia a elevar la primer costilla. Esa es la otra acción que puede tener este músculo. Y en cuanto a su inervación, está dada por el nervio con el mismo nombre, que es el nervio subclavio, ¿sí? El nervio encargado de inervar este musculito, acá se los anoto para que les quede. ¿Se entendió este músculo, chicos? Profe, ¿me podría explicar de nuevo la inserción? Sí, la inserción es su inserción distal sobre la cara superior del primer cartílago y la primera costilla, su inserción proximal sobre el tercio central de la clavícula en su cara inferior. Gracias. De nada. Profe, ¿y cuáles serían los nervios que inervan el pectoral mayor? Pectoral mayor, nervio pectoral lateral y pectoral medial. O lateral, el nervio pectoral externo y interno, también lo pueden encontrar con ese nombre. Bien, perfecto. Y le pregunto, yo por ejemplo tengo como nervios pectorales de C5 a T1. ¿Está bien Esos también son, así? son niveles, son los niveles de metámeras de donde salen las raíces nerviosas que forman ese nervio. Ah, bien, perfecto. Si te aprendés ahora los dermatomas, que serían esos niveles, excelente. Bien. ¿Y eso cómo lo puedo ir viendo? ¿Por una imagen? Lo que pasa es que primero tenés que comprender cómo están conformados los plexos. Eso es lo último que vamos a ver nosotros. Ah, bien. Listo. ¿Sí? Por ahora quédate con qué nervio es el encargado solamente. No te guíes por la conformación. Bien, bien. Gracias, profe. No por nada.
Y pasamos, chicos, al último de estos musculitos que va a estar en un plano profundo. ¿Qué quiere decir esto en un plano profundo? Va a estar por debajo de este pectoral mayor, que es el nervio pectoral menor, que distalmente, a través de 3 lengüetas, se va a insertar sobre las caras anteriores de la costilla número 3, número 4 y número 5. Y proximalmente se va a ir a insertar sobre lo que es la apófisis coracoides, ¿sí? Esa es la inserción que tiene esta estructura. A diferencia de lo que venimos hablando, acá podemos tener 2 momentos de trabajo, donde se actúa de forma estática las costillas, este es el componente estático, y la escápula es el componente dinámico, va a tener tendencia a desplazarse hacia inferior y anterior la coracoides, ¿sí? Y si se invierten estos roles, pasa a ser el componente estático, la escápula, y lo que se mueve son las costillas, van a tender a elevar los 3 segmentos donde se inserta. La costilla número 3, número 4 y número 5. ¿Sí? Cuando nosotros inspiremos, estemos respirando, va a tener tendencia a elevar esos 3 niveles si la parte estática es la escápula. ¿Sí? Esa es la particularidad que tiene este pectoral menor, que se pueden invertir los roles de los brazos estáticos y los brazos dinámicos. Y en cuanto a la inervación, también está dada por los nervios pectorales, ¿sí? Al igual que el pectoral mayor, también le atribuimos nervios pectorales. Chicos, ¿duda respecto a este primer grupo muscular, este grupo anterior? ¿Podrías repetir, por favor, en cuanto al trabajo estático, el de la escápula? Como estática me quedó claro, el anterior no. Cuando la escápula está estática, ¿qué pasa? No, en esa me quedó claro, el anterior que dijiste. Cuando las costillas están estáticas, estas inserciones costales, Sí. lo que va a hacer, va a tener tendencia a desplazar hacia anterior y hacia inferior lo que sería la apófisis coracoides. La va a traccionar hacia abajo y hacia adelante. ¿Qué va a pasar con esa escápula? Va a tener tendencia a elevarse hacia posterior el ángulo inferior de la escápula. Y esto se va a desplazar hacia distal, la coracoides. ¿Sería una antepulsión de hombro o nada que ver? Básicamente sí, generaría un momento de antepulsión del muñón del hombro. Ah, gracias. De nada. Chicos, ¿cómo estamos? ¿Vamos Bien. hasta ahí? Bien. Bien, entonces, vamos a pasar al siguiente grupo, que va a ser el grupo lateral o externo. Acá la particularidad que tiene es que solamente va a estar conformado por un solo músculo, que es el músculo deltoides. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos del ligamento deltoideo en el tobillo? Que era una letra del abecedario griego. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Recuerden que es una estructura que va a tener forma como de abanico, ¿sí? Justamente este músculo va a tener forma de abanico. Principalmente este deltoides va a estar conformado por 3 fascículos, 3 cabezas o 3 vientres, ¿sí? Recuerden, como ustedes le quieran llamar, va a estar conformado este deltoides, donde vamos a tener un fascículo anterior, que también lo podemos llamar clavicular, porque se va a insertar en la clavícula. Vamos a tener otro fascículo que lo podemos llamar intermedio, o también lo podemos llamar acromial, porque se va a insertar sobre el acromio. Y por último, vamos a tener un fascículo posterior, que también lo podemos llamar espinal, porque va a ir a parar a la espina de la escápula. Todos estos 3 fascículos se van a unificar en un tendón único para irse a insertar distalmente. Si recuerden que su inserción proximal son estas 3 que les di, y distalmente se va a insertar en un tendón único en lo que es la tuberosidad del húmero, también llamada B deltoidea. Es ahí donde va a ir a parar toda esta estructura, ¿sí? Vamos a una imagen de lo que sería el
deltoides. Dame un segundito, por acá está. ¿Sí? Y esto sería la silueta de este músculo deltoide, ¿sí? Si lo tenemos que ubicar, esta es la estructura, ¿sí? Lo que están viendo acá. Donde cada fascículo, cada cabeza está desarrollada por un número. Donde su cabeza anterior, que es la porción clavicular, va a ir sobre el tercio lateral de la clavícula, donde su fascículo intermedio o acromial va a ir sobre el borde lateral y la cara superior de lo que sería el acromio, y su cabeza posterior o espinal va a ir sobre el labio inferior de la espina de la escápula. Se van a unificar en un tendón y dijimos que todo eso distalmente se va a insertar en lo que conocemos como la B deltoidea, ¿sí? Esa es la inserción que presenta este músculo distalmente. En cuanto a su accionar, va a ser buenísimo en conjunto, cuando trabajen los tres fascículos, es muy bueno generando la separación, la abducción, ¿sí? Esa va a ser la principal acción. Pero de estos tres, el que mejor trabaja generando la abducción va a ser este fascículo intermedio, ¿sí? Por la forma que caen sus fibras, este es el mejor haciendo lo que es la abducción. Vean que sus fibras caen bien de forma vertical. En cambio, el fascículo anterior también va a ser bueno haciendo abducción, pero mucho menos que el intermedio, pero al estar ubicado por delante, también va a tener el componente de flexión de hombro. Y lo contrario va a pasar con el fascículo posterior. Al estar ubicado hacia posterior de la línea de trazado, va, además de abducir o separar, va a generar extensión. Y eso van a ser las acciones diferenciales de estos dos fascículos. En cuanto a su inervación, está dada por el nervio axilar, parte del plexo braquial, ¿sí? Nervio axilar, también llamado antiguamente circunflejo, ¿sí? Chicos, ¿dudas hasta acá? Profe, una consulta. ¿Puede Diga. ser que también la porción clavicular o anterior haga o participe en la rotación interna y la posterior en la rotación externa? Perfecto, de forma accesoria van a tener esa acción también, Bien. ¿sí? Además de la flexión y extensión, también pueden colaborar de forma accesoria en las rotaciones. Cuando dice que es accesorio es porque no participa directamente, sino es como que Puede ayuda a ayudar, otros músculos. puede ayudar a otros músculos principales a iniciar, a estabilizar, a finalizar la fase, ¿sí? No es que está ligado principalmente a la acción, Bien, bien, perfecto. ¿sí? Siempre va a colaborar, ya sea en un momento de inicio, en un momento de estabilización o en un momento de finalización, va a estar acompañando a un músculo principal. ¿A qué voy con esto? Que probablemente el subescapular y el redondo, por ejemplo, el redondo mayor y el pectoral mayor sean mucho mejor que las fibras anteriores del deltoide rotando internamente. ¿Se entiende? Claro, Y los casos contrarios va a pasar a las fibras posteriores, va a ser mucho mejor el infraespinoso y el redondo menor rotando externamente. bien, perfecto. Claro, lo que es este término de un músculo accesorio es que en algún ángulo o grado de la fase de rotación se va a activar o va a participar este músculo. Sí, llevémoslo a un caso más extremista, los músculos también están preparados para adaptarse. ¿A qué voy con esto? Que vos, por ejemplo, no sé, el día de mañana, cuando estés haciendo clínica, viendo a un paciente, vas a tener un paciente, por ejemplo, no sé, que se rompió el tendón del pectoral mayor, se rompió el tendón del redondo mayor y se rompió el tendón del subescapular. Esa persona no es que no va a rotar internamente nunca más, sino que probablemente tenga que adaptar lo que es este fascículo anterior del deltoide para llevar a cabo esa acción. Pero ese músculo, de forma natural, no está preparado para ser el que hace toda la acción, pero se puede adaptar. Bien, perfecto. Muchas gracias, profe. No, por nada. Chicos, ¿cómo estamos hasta ahí? Profe, ¿me podría repetir la inserción posterior o espinal? Sobre el labio inferior de la espina de la escápula. Acuérdate que la espina tenía dos labios, un labio superior, un labio inferior. Este músculo va sobre el labio inferior. El labio superior queda para otro musculito que vamos a ver más adelante, que es el trapecio. Gracias. Por nada. Chicos, ¿cómo van hasta ahí? Bien, profe.
Bueno, y acá tenemos una imagen, chicos, de lo que sería esa silueta, ¿sí? Vean que un músculo bien robusto. Vean acá como esta imagen de perfil tiene la forma de esa letra delta, donde acá está su vértice y acá está bien todo lo que sería su base. Esto sería todo el macizo anterior. Vean que es un músculo robusto y la dirección que tienen esa fibra es por eso que colabora en la flexión. Vean lo que pasa en la parte posterior, cómo va inserto sobre ese labio inferior y cómo va a colaborar en la extensión y cómo este fascículo medio cae bien de forma vertical y es por eso que ese es el único fascículo que es abductor puro y no tiene otra acción complementaria como puede ser la flexión y las rotaciones en el fascículo anterior y la extensión y la rotación en el fascículo posterior, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Buenísimo. Vamos a pasar entonces a lo que sería el delimitante o el grupo interno, chicos, ¿sí? Ya estudiamos el grupo externo, el grupo anterior, vamos a pasar a un grupo interno o medial, que va a estar constituido por un solo músculo, que va a ser el serrato anterior. Músculo que se le tiene miedo a la hora de estudiar y es recontra simple, si no es un músculo difícil a la hora de desarrollar, ¿sí? Hay que tener bien en claro cómo está distribuido principalmente sus porciones, sus cabezas, pero no es un músculo complicado a la hora de estudiar, ¿sí? Este músculo serrato anterior, ¿sí? Va a tener inserciones posteromediales y anterolaterales, ¿sí? Esas van a ser sus inserciones. Acá tenemos una imagen, ¿sí? De lo que sería el esquema de este músculo, donde principalmente este músculo se va a extender a través de lo que son diferentes lengüetas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros si tenemos una escápula vista desde anterior, vamos a hacer un triángulo más o menos así. Vamos a hacer cuenta que esto es una escápula que la están viendo desde anterior ustedes. Donde casi 7/8 de su totalidad, casi toda, esta escápula está ocupada por un músculo que se llama subescapular. Y apenitas en su parte anteromedial nos va a dejar una región bien finita, que es ahí donde se va a ir a insertar posteriormente y medialmente este músculo serrato anterior. Y a través de esta inserción nos va a dar diferentes lengüetas o diferentes digitaciones, las cuales vamos a poder fraccionar en 3 grupos. Grupos superior, vamos a tener una ahí, y otra acá, que básicamente este grupo superior, como resultado, solamente nos va a dar 2 lengüetas, las cuales van a ir a parar a la cara anteroexterna de la segunda y tercera costilla. Nos va a dar lengüetas centrales o intermedia, donde va a ser una sola, que va a ir a parar a la cuarta costilla. Y después nos va a dar lengüetas inferiores, que si las enumeramos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Acá donde entra muchas veces la controversia de que algunos autores no citan esta lengüeta, ¿sí? Dicen que esta inserción sobre la primera lengüeta, sobre la primera costilla, perdón, es inconstante. ¿Qué quiere decir que sea inconstante? Que a veces está y a veces no está, ¿sí? Así que si lo leen de esa forma, ténganlo en cuenta, ¿sí? Esta primer lengüeta superior puede que a veces esté en la primera costilla y puede que no. La que sí está seguro es de la segunda a la 10ª costilla, siempre van a tener una lengüeta sobre sus caras antero-externas, ¿sí? Todas estas digitaciones que vemos acá están dispuestas de esa forma. Otro detalle no menor, recuerden que entre el músculo subescapular que está a profundidad de este y el serrato anterior que está hacia anterior, se formaba una articulación falsa, que es la articulación escápulo-torácica, ¿sí? Cuando vimos las articulaciones del complejo articular del hombro, una que mencionamos era esta, ¿sí? Justamente estas lengüetas se deslizan en función del subescapular y de la bolsa que está ubicada a ese nivel. En cuanto a accionar, chicos, principalmente acá también tenemos que determinar cuál es el brazo móvil y cuál es el brazo, en este caso, estático. Si nosotros tomamos como parte estática la escápula, principalmente lo que van a hacer estas lengüetas es generar el arrastre hacia posterior y estas fibras que están ubicadas, ¿sí?, en sentido descendente van a tener tendencia a elevar estos segmentos costales cuando nosotros generemos la inspiración. Así que si la parte estática es la escápula, a nivel costal va a ser un músculo accesorio de la respiración.
Pero si invertimos el orden, comienza de forma estática, por ejemplo, en este caso, las costillas, tenemos que ver qué pasa con la escápula. Principalmente la acción que va a generar es pegar la escápula hacia lo que sería la parrilla costal, ¿sí? Va a pegar bien la escápula, la cara anterior de la escápula sobre la parrilla costal. Pero en cuanto a sus fibras inferiores principalmente, si se contraen estas fibras inferiores solamente van a tener tendencia a rotar la escápula en dirección lateral, ¿sí? Básicamente va a generar una báscula lateral. ¿A qué voy con esto? Que este ángulo inferior se va a desplazar hacia externo, hacia lateral. Pero si trabajan estas fibras inferiores solamente, ¿sí? Y creo que nada más. Perdón, me falta la inervación. La inervación está dada, chicos, por el nervio torácico largo, se llama. ¿Sí? Nervio torácico largo. Es el nombre del nervio encargado de la inervación de este serrato anterior. Chicos, ¿duda de esto? ¿Dudas? No, profe. Profe, ¿me puede repetir, porfa, las inserciones? Yo puse porción superior, porción intermedia y porción inferior, pero no me quedó claro la numeración de las costillas. De la segunda a la décima. El fascículo superior da una inserción para la segunda costilla y una inserción inconstante para la primera, que suele estar o no. El fascículo intermedio solamente da una inserción para la tercera costilla y el resto están todas distribuidas por el fascículo inferior, de la cuarta a la décima. Gracias. Por nada. Profe, ¿y la porción superior en la escápula toma inserción en el ángulo superior? Todo sobre lo que sería la región de la cara anterior, pero en la porción interna. No toma ángulos. Ah, bien. O Vamos sea, a ver sería una todo el borde medial de la escápula, pero en su cara costal. Claro, en la cara costal o la cara anterior. Bien. O sea, los dos ángulos no los toca, No toca los simplemente ángulos. el borde. Bien, gracias. No es que envuelve los ángulos como pasa, por ejemplo, con el redondo mayor, sino que va bien sobre la cara anterior o la cara costal. Bien. ¿Sí? Y acá tenemos, chicos, dispuestos los fascículos. Vean la forma que tienen estas diferentes lengüetas que vimos recién. No es que son delgadas, sino que son músculos bastante desarrollados porque están trabajando todo el día. Mientras nosotros estamos respirando, estos músculos están trabajando, ¿sí? Junto con el diafragma, son los músculos principales respiratorios, ¿sí? Así que tienen mucho trabajo durante el día esta estructura. Chicos, ¿duda hasta acá? Si no, vamos a pasar al último grupo muscular. Los escucho. ¿Cuál era el nervio que lo inervaba, profe? Perdón. Torácico largo. Bien, gracias. De nada. Bueno, chicos, si vamos hasta ahí, vamos a pasar entonces al último plano muscular de estudio, que va a ser el plano posterior, donde nosotros vamos a involucrar un músculo que para algunos autores no es parte de lo que sería esta cintura escapular. Nosotros lo tomamos por su inserción sobre el húmero que tiene y también sobre el ángulo inferior de la escápula, que a veces se inserta y a veces no, que es una inserción inconstante, que va a ser el dorsal ancho. Pero este grupo posterior va a estar conformado por lo que es el supraespinoso, por lo que es el infraespinoso, por lo que es el subescapular y por lo que es el redondo menor. Y a su vez, dentro de este grupo, también vamos a encontrar el redondo mayor y el dorsal ancho. Son los músculos que van a formar parte de este plano posterior. ¿Por qué los últimos dos se los dicen en azul? Porque no forman parte de un grupo muscular que nosotros conocemos como el manguito rotador o manguito de los rotadores, ¿sí? Ese manguito rotador solamente está conformado por estos 4 músculos que les situé acá, ¿sí? Sería supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. ¿Se entiende eso? Sí, profe.
Sí. Perfecto. Y vamos a comenzar a hablar de ello, ¿sí? Principalmente vamos a tratar de situar lo que serían las inserciones mediales de estas estructuras, ¿sí? Vamos a hablar de sus inserciones mediales. Un segundo que encuentro un corte y acá lo tenemos. Cuando hablamos de las inserciones mediales de estas estructuras, principalmente nos vamos a situar en tres de estos músculos, que va a ser el supra, el infraespinoso y el redondo menor. ¿Se acuerdan que la cara posterior de la escápula estaba atravesada por lo que nosotros conocemos como la espina? Y a su vez esta espina nos dejaba dos zonas, una fosa superior o una zona superior, que es la fosa supraespinosa, justamente donde se va a insertar este músculo, y una zona inferior, que es la fosa infraespinosa, que es también donde se va a insertar ese músculo. Pero lo que era el lado, ¿sí? El borde externo, lateral o axilar de la región de la escápula, nosotros la podíamos fraccionar en porciones, ¿sí? Principalmente en tercios, donde vamos a tener un tercio superior, un tercio intermedio y un tercio inferior, donde estos dos tercios superiores van a estar ocupados por el redondo menor y lo que sería el tercio inferior y el ángulo inferior por el redondo mayor, que acá no está situado, pero se los menciono, ahora cuando lo veamos ya lo desarrollamos. ¿Qué tienen de particularidad estos tres músculos que mencionamos del manguito rotador? Que los tres van a ir a parar al tubérculo mayor o troquíter, ¿sí? Ese troquíter nos va a dar como resultado tres caras, ¿sí? Va a disponer de tres caras, como si fuese un cubo cortado a la mitad, nos va a dar tres caras para insertar estos diferentes músculos. Profe, le hago una consulta, perdón. Sí. ¿Dónde dijo que iban a parar esos tres? Al troquíter o tubérculo mayor. Perfecto. Gracias, profe. No, por nada. Profe, otra consulta. ¿Puede ser que el subescapular, yo había leído que vaya para el tubérculo menor? Sí, pero todavía no está llegamos a mal ese, no te adelantes, todavía no llegamos al subescapular. Ah, bueno. Sí, por ahora estamos en esta vista posterior que se ve en estos tres del manguito rotador. Al subescapular lo tenemos que estudiar sí o sí desde anterior. Bien, gracias, perdón. No, por nada. Y acá, como dijimos que esto va a ser un cubo, pero que va a estar partido a la mitad, chicos, nos va a dejar tres caras solamente. Donde vamos a tener una cara superior, que es ahí donde va a ir el supraespinoso. Una cara interna o medial, que es ahí donde va a ir el infraespinoso. Y una cara posterior, que es donde va a ir el redondo menor. Esas son las inserciones que presentan estos tres músculos sobre el tubérculo mayor o troquíter. Es por eso que en cuanto a su accionar, vean por la disposición que tienen las fibras del supraespinoso, caen de esta forma sobre lo que sería el techo, la cara superior del tubérculo mayor, va a ser como acción principal el supraespinoso abductor o separador. Y como acción accesoria, la rotación externa. Pero su acción principal es la abducción o separación. A diferencia de los otros dos músculos que están situados a ese nivel, como es el redondo menor y el infraespinoso, que en cuanto a accionar van a ser excelentes rotadores externos, ¿sí? Estos dos que están acá sobre la cara interna y medial y la cara posterior son buenísimos rotando externamente, ¿sí? Van a ser los principales rotadores externos. Este redondo menor y el infraespinoso. Y como acción accesoria, algunos autores suelen atribuirle principalmente al infraespinoso la abducción, que de cierta forma va a colaborar con lo que es el supraespinoso y con lo que es el deltoide para la separación de, en este caso, del brazo, ¿sí? Pero sus acciones principales son las rotaciones externas de ambos. O sea que el supraespinoso también como acción principal es la rotación externa, no la abducción. No, el supraespinoso, su acción principal es la abducción, su acción accesoria es la rotación externa. Ah, bien. A diferencia del infra y del redondo menor, que son Bien. principalmente rotadores externos. Bien. ¿Por qué Gracias. se da esto? Porque fíjate que las fibras del infra y del redondo menor están dispuestas de forma bien transversal. En cambio, fíjate que el supraespinoso viene de forma oblicua, por eso que puede generar
la abducción mejor que los otros. ¿Se entiende Bien. eso? Sí, muchas gracias, profe. No, por nada. Y ahora, como punto importante, tenemos que recalcar las inervaciones que va a tener cada uno de lo que serían estos músculos. Lo bueno, que lo que son los supra e infraespinosos van a compartir el nervio. En este caso, van a estar ambos inervados por el nervio supraescapular, se va a llamar, no supraespinoso, supraescapular. Redondo menor, perdón, infraespinoso y supraespinoso, nervio supraescapular. Y lo que es el músculo redondo menor, ¿a quién tenía bien cerquita este chico recién que vimos? ¿Qué músculo estaba cerca de los que vimos recién? Deltoides. Deltoides. Bien. ¿Y quién lo inervaba el deltoides? El nervio axilar. Perfecto. Entonces, a este redondo menor también lo va a inervar el nervio axilar, antiguamente llamado nervio circunflejo. ¿Sí? Por ahora tenemos estas tres estructuras de este grupo posterior y estas tres forman parte de lo que es el manguito rotador. Nos va a faltar solamente el subescapular de este manguito rotador. Si vamos a una imagen ilustrativa, acá vamos a encontrar lo que serían estos músculos dispuestos, donde por encima de la espina tenemos supraespinoso, por debajo tenemos el infraespinoso, y bien sobre este borde lateral o axilar tenemos el redondo menor, los tres yendo hacia el tubérculo mayor o troquíter, ¿sí? Esa es la disposición que tienen estos músculos. Y ahora nos va a quedar el último de este manguito rotador, que va a ser el músculo, perdón, subescapular, ¿sí? Que principalmente dijimos que se va a insertar en casi la totalidad de la cara anterior de la escápula, o la cara costal, como ustedes la quieran llamar, y desde ahí es el único músculo que lateralmente se va a insertar sobre el tubérculo menor, o también llamado troquín, ¿sí? Es el único que va ahí, no comparte inserción con nadie, se va a insertar medialmente en la cara anterior de la escápula, lateralmente en el troquín. Esa es la disposición que tiene este subescapular. En cuanto a sus acciones, principalmente va a ser rotador interno y también aductor, ¿sí? Va a participar en la aducción, y como el componente fijo es la escápula y lo que se mueve es el húmero, también podría colaborar levemente en lo que es la extensión. Muy accesorio, pero podría tener ese componente también. Y en cuanto a su inervación, está dada por el nervio con el mismo nombre, que es el nervio subescapular. Es el encargado de inervar este músculo subescapular, nervio subescapular. Vamos hasta ahí, chicos, muy perdidos, se va entendiendo, algo en que quieren que revea, que repasemos. Perdón, bien. ¿podrías repetir, por favor, la acción del subescapular? Que me confundí, anoté mal. Subescapular va a ser rotador interno o medial, va a ser aductor y tendría un componente muy accesorio de extensor. Buenísimo, gracias. Por nada. Profe, ¿podría repetirme a qué nivel del borde lateral de la escápula se inserta el redondo menor? Va a ocupar los 2/3 o la mitad superior. Bien. ¿Y puede ser que el nervio subescapular haya uno superior y otro inferior, profe? Sí, va a tener, en realidad son tres. Hay uno superior, uno intermedio y uno inferior. Bien. ¿Sí? Vos quedate con que es el nervio subescapular por ahora. Ah, bien. Si es superior, inferior, No eso. importa, por ahora no. Solamente Bien. si te preguntan, por ejemplo, en el examen, ¿qué nervio inerva el músculo subescapular? Nervio subescapular solamente. Bien. Perfecto. Gracias. No, por nada. Y esta sería, chicos, el músculo visto desde una vista anterior. Vean el pedacito chiquitito que le queda en esta cara anterior para que se inserte el serrato anterior. Es un espacio mínimo, ¿sí? Vean que casi la totalidad de la fosa está ocupada por el subescapular. Pasemos a los otros dos músculos, chicos, que nos quedan pendientes ahí, como es este dorsal ancho, músculo enorme, que acá lo tenemos.
A ver, ¿dónde estaba? Acá lo había encontrado. Acá lo tenemos. O no. Dime un segundo. Acá estaba. Y lo que era el redondo mayor. Vamos a arrancar por el redondo mayor primero, ¿sí? Que es este musculito que tenemos acá. Que en cuanto a sus inserciones inferior y superior, vamos a repasarla porque ya mencionamos algo, pero acá lo tenemos. Su inserción posterior inferior está por la mitad inferior de este borde lateral de la escápula y sobre el ángulo inferior de la escápula. Y desde ahí se va a dirigir hacia lo que sería la cresta o el labio interno de la corredera bicipital. Esa es la disposición que tiene este músculo. Como accionar principal en cuanto a lo que es el redondo mayor, principalmente le vamos a atribuir lo que es la rotación interna o medial, lo que es la aducción y también lo que es la extensión. Va a trabajar en esos tres momentos, va a tener acción, ¿sí? Y en cuanto a lo que sería su inervación, va a estar dada por el nervio subescapular, en este caso inferior, ¿sí? Acá sí mencionamos al nervio subescapular inferior. Y eso sería este redondo mayor. Y nos va a quedar hablar del dorsal ancho. Profe, ¿me podría repetir las acciones? Sí, va a ser rotador interno, aductor y extensor de la articulación glenohumeral. Y acá tenemos, chicos, cómo está dispuesto lo que sería este músculo redondo mayor. Y acá cómo viene pasando el dorsal ancho. Chicos, si nosotros observamos una corredera o un surco bicipital desde anterior, ¿cómo se da cuenta que es esto? ¿Quién pasaba por ese surco? ¿Quién iba discurriendo por el surco? El tendón del bíceps braquial. Bien, la cabeza larga del bíceps braquial. Y a su vez, este surco tenía dos labios. Un labio externo, una cresta externa, que es esta que hice acá en Bordeaux, que ¿quién iba ahí? ¿Qué músculo iba a ese labio externo? El pectoral mayor. Bien. Y a su vez también nos da un labio interno o una cresta interna que va a estar acá. ¿Qué músculo va acá? ¿Qué El músculo? redondo mayor este. Bien, el redondo mayor que vimos recién. Y en el espacio entre el labio interno y la depresión del surco por donde discurre el tendón del bíceps, en este espacio que nos queda, es ahí donde se va a insertar un músculo que ahora vamos a ver, que es el dorsal ancho. ¿Sí? El dorsal ancho va a esta región. No es que va al fondo de la corredera, sino que va entre la depresión y la cresta interna, es ahí donde va el dorsal ancho. La memotecnia que usan mucho es un ancho entre dos mayores, ¿sí? El dorsal ancho se va a situar entre el pectoral mayor y el redondo mayor. Ahora ya vamos a la disposición que tiene ese dorsal ancho, ¿sí? Que parece que da miedo a la hora de estudiarlo, porque tiene muchas digitaciones, muchos fascículos, principalmente de 4 a 5, dependiendo del autor. Es toda esta silueta que estamos viendo acá, es la disposición que tiene ese dorsal ancho, donde su inserción proximal se la vamos a atribuir, dijimos, al espacio entre la depresión y la cresta interna en la corredera bicipital, que básicamente sería a este nivel. Pero a su vez nos va a dejar bastante digitaciones en cuanto a sus inserciones. Va a tener una porción vertebral, chicos, que va a ocupar desde la vértebra T7, desde ahí, se va a extender por todas las apófisis espinosas torácicas y por todas las apófisis espinosas lumbares, ¿sí? De T7 a L5 ocupa todas las espinosas. Esas son inserciones vertebrales, podríamos decir. Estas van a ser todas sus cabezas vertebrales. Hasta acá, ahí estaríamos con L5. Además, va a tener una porción sobre lo que sería sacro, donde va a ocupar parte de la cresta central del sacro, que sería acá. Va a formar parte, o va a tomar inserción, sobre lo que sería la cresta ilíaca, sobre su tercio posterior, que sería esta región.
Va a tomar una inserción sobre tejido blando, que va a ser una fascia que se llama fascia toracolumbar, que va a estar ubicada a ese nivel. Y va a tomar inserción también sobre lo que es el ángulo inferior de la escápula, que esa inserción es inconstante, y también sobre la última a la novena costilla, ¿sí? De la 12ª a la novena costilla también se va a insertar, y esas son sus inserciones costales. Entonces tiene inserciones vertebrales, inserciones sacra, inserción ilíaca, inserción fascia toracolumbar, inserción costal y esta inserción escapular que es inconstante, suele estar y no suele estar. Esas son todas las inserciones que tiene este músculo dorsal ancho. Es un músculo muy abarcativo, muy grandote en cuanto a su dimensión. Ya hablamos de su inserción proximal, tenemos que hablar de su inervación que está dada por el nervio tóraco-dorsal, se llama. ¿Sí? El nervio encargado de la inervación del dorsal ancho es el nervio tóraco-dorsal, se va a llamar, ¿sí? Y en cuanto a sus acciones, principalmente va a rotar internamente, va a ser aductor también, va a ser extensor, ¿sí? Va a estar muy ligado a lo que sería el músculo redondo mayor, ¿sí? Va a tener el mismo componente de acción. Lo único que va a ser 10.000 veces más potente, un músculo mucho más grande, ¿sí? Principalmente el músculo que está ligado al gesto de dominadas. Es por eso que en la fase donde mejor trabaja este músculo es en la fase de aducción, ¿sí? Básicamente aproximar el brazo hacia la línea media del tronco. Y esa es la distribución de este dorsal ancho. Parece un trabalengua, pero es todo lo que tienen que saber de este músculo. ¿Puede ser, profe, que también participe un poco en la respiración de este músculo? Dicen que está ligado a cuando tosemos, cuando hacemos una tos forzada, en ese momento de expiración forzada, ahí estaría ligado. Pero hay otros Bien. músculos mucho más principales. Bien, perfecto. Gracias. De nada. Chicos, ¿cómo estamos hasta ahí? Bien. ¿Les parece si pasamos al brazo o tienen alguna duda desde acá? ¿Me podría repetir, profe, las porciones que tiene el dorsal ancho? ¿Sí? Tiene una porción vertebral que va de la espinosa de T7 hasta L5. Tiene una porción sacra que va a la cresta central del sacro. Tiene una porción ilíaca que va a la parte posterior de la cresta ilíaca. Tiene una porción toracolumbar que va a la fascia toracolumbar. Tiene una porción costal que va de la última a la novena costilla. Y tiene una porción escapular que va al ángulo inferior de la escápula. Bien. Muchas gracias, profe. Por nada. Por nada, por nada. Chicos, el resto, arrancamos con brazo entonces. Sí, profe. Bueno, cuando hablamos de la región del brazo, ¿sí? De la parte humeral, lo bueno que tenemos mucho menos músculos que el abordaje de la escápula y vamos a tener solamente dos planos, un plano anterior y un plano posterior. Esa va a ser la distribución que van a tener estos músculos. Vamos a arrancar a hablar de lo que sería el plano anterior, donde principalmente va a estar conformado por el músculo bíceps braquial, por el músculo braquial, antiguamente llamado braquial anterior, y por el músculo córaco braquial. Tenemos esos tres, ¿sí? Esos son las estructuras que vamos a identificar dentro de este plano anterior muscular, ¿sí? Un bíceps braquial, dijimos, un músculo braquial, antiguamente llamado braquial anterior, lo pueden encontrar con ese nombre, y el córaco braquial. Vamos a dar paso a situar a cada uno de estos músculos, ¿sí? Acá tienen una imagen, chicos, del dorsal ancho, vean el semejante músculo que es. Y todo esto blanco es la fascia toracolumbar. Es muy dándote músculo.
Arrancamos, chicos, entonces, con lo que sería el músculo bíceps braquial. ¿Qué tienen de bueno estos músculos del grupo anterior? Que a todos los va a inervar el mismo nervio, ¿sí? Acá tenemos dando vuelta el nervio músculo cutáneo, ¿sí? Así que ese nervio va a ser el encargado de inervar estas estructuras anteriores. Nervio músculo cutáneo. Después se los escribo igual. Y pasamos a la silueta del primer músculo, donde dijimos que este bíceps principalmente va a tener dos cabezas hacia nivel superior. Una cabeza corta que va sobre el vértice de la apófisis coracoide y una cabeza larga que va sobre el tubérculo supraglenoideo, donde esta porción larga discurre por lo que es, ¿sí?, el surco o corredera bicipital, donde ambas cabezas se van a unificar en un vientre único, el cual va a conformar un tendón único y se va a insertar sobre lo que es la tuberosidad bicipital del radio. En cuanto a accionar, este bíceps va a ser flexor de codo, supinador de la radio cubital y flexor de hombro. Y además, su porción corta también va a participar en lo que es la aducción de la glenumeral, ¿sí? Del hombro va a ser aductor también. Y su inervación está dada por el nervio músculo cutáneo. Lo que sería el músculo braquial, chicos, va a estar ubicado a profundidad, ¿sí?, por debajo del bíceps braquial, y va a ocupar lo que es la mitad inferior del húmero, ocupando lo que es la cara anteromedial y la cara anterolateral y el borde anterior de la mitad inferior del húmero, y desde ahí se va a dirigir distalmente hacia lo que sería, en este caso, la tuberosidad cubital. ¿Cómo accionar? Va a flexionar el codo, pero va a ser mucho mejor si estamos en posición de pronación y no en supinación. El bíceps braquial va a ser muy bueno cuando esté en supinación el antebrazo flexionando, porque su acción sobre la radio cubital es ser supinador. Este braquial va a ser mejor cuando estemos en pronación, ¿sí? Su inervación, misma que el bíceps braquial, nervio músculo cutáneo, ¿sí? Esa sería su disposición, su inervación de este músculo. ¿Qué más les puedo decir? Creo que nada más, no olvido nada más. Vamos a pasar al último de este plano anterior. Profe, Sí, perdón, una consulta. ¿Puede ser que el bíceps también tome como inserción una aponeurosis que hay ahí? O... sí, ahora la vamos a ver. Es una aponeurosis Bien. braquial, se llama, o antebraquial. Ahora la vamos a ver porque es un tejido blando. Que básicamente esa aponeurosis va a ser como una especie de cintilla, de cinto, que va a envolver a otro plano muscular que es del antebrazo, que son los músculos epitrocleares. Ah, bien. ¿Sí? Ahora Bien. ya lo vamos a ver más en detalles. ¿Y la inserción del braquial es el músculo cutáneo solamente o está el radial también? Algunos autores citan que llega al radial. El radial está emergiendo, así que si lo querés tomar, tomalo, pero difícilmente, porque está recién emergiendo, porque acordate que el nervio radial se mete hacia posterior a través del surco o canal de torsión y recién emerge a nivel del codo. El músculo Bien. este está ubicado en lo que sería el brazo. Bien. Pero es Entonces tomo sí, fíjate que de hecho este autor menciona el nervio radial. Ah, Pero bien. fíjate con el nervio músculo cutáneo solamente. Bien, me quedo con ese. Entonces. Gracias, profe. No, por nada. Vamos a buscar el otro musculito que debe estar arriba, que es el córaco braquial. Me parece que andaba con los músculos pectorales. Acá está. Esto que ven ahí con el número 4 bien chiquitito, eso es el músculo coracobraquial, que como dice su nombre, conecta la coracoides con lo que sería el húmero. ¿Dónde se va a insertar? Se va a insertar en la mitad proximal que dejó libre el músculo braquial, ¿sí?, pero en la cara anteromedial solamente. Y de esa cara anteromedial se dirige también al vértice de la coracoides, muchas veces fusionándose
con el tendón del bíceps braquial, con la cabeza corta del bíceps braquial, formando el tendón córaco-bicipital, suele llamarse, o córaco-bíceps se suele llamar, la fusión de estos dos tendones. En cuanto a su inervación, totalmente igual que el resto, nervio músculo cutáneo, y en cuanto a sus acciones, va a ser flexor de hombro, va a ser aductor y también puede rotar internamente el hombro, ¿sí? Esas tres acciones va a tener este músculo córaco-braquial. Si observamos una imagen de la disposición de lo que serían sus vientres musculares, acá lo podemos observar, ocupando esta mitad de la cara anteromedial del húmero y desde ahí se dirige hacia el vértice de la coracoides. Si pasamos a los otros dos que vimos recién, vemos cómo discurre esta cabeza larga por el surco o corredera bicipital para insertarse sobre el tubérculo supraglenoideo y cómo esta cabeza o porción corta va también sobre el vértice de la coracoide, muchas veces fusionándose con el córaco braquial. Y desde ahí se fusionan en un vientre único y buscan su inserción a nivel distal sobre la tuberosidad bicipital del radio. Y este tejido es la que el compañero mencionó, es aponeurosis. Vean que se desprende también del bíceps, pero toma otra distribución. Esta aponeurosis bicipital o antebraquial no toma punto de inserción sobre huesos, sino que va a ir de forma cutánea, ¿sí? Se va a insertar sobre los tejidos que van a pasar por ahí. Por debajo de él van a discurrir varios músculos que la clase que viene vamos a hablar de ellos, que son los epitrocleares, y esta aponeurosis va a ser como una especie de cinto que los va a estar envolviendo y estabilizando a ese nivel. Eso sería esta aponeurosis bicipital, pero no tiene inserción ósea, recuerden eso. Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bueno, y por último nos va a quedar el grupo posterior del codo, donde nosotros solamente vamos a hablar de un solo músculo. Algunos autores citan el anconio acá, nosotros el anconio lo vamos a dar como lo vamos en taller, así que lo vamos a ver con los músculos del antebrazo, ¿sí? La clase que viene, cuando veamos antebrazo, vamos a ver el anconio. En este plano posterior solamente hablamos de un músculo que va a ser el tríceps braquial. Que como lo dice su nombre, este músculo tricipital va a estar conformado por tres cabezas, ¿sí? Una cabeza o porción larga, un vasto o fascículo medial o interno, y un vasto o fascículo lateral o externo. Son las tres porciones que va a tener este músculo tríceps braquial. Y acá tenemos, sigo con imagen de lo que es el plano anterior, a ver. Y acá lo tenemos. Donde principalmente hablamos de esas tres cabezas. En cuanto a su inervación, chicos, acá va a estar totalmente dadas las tres cabezas, van a estar inervadas por lo que es el nervio radial, ¿sí? El nervio radial es el que va pasando a profundidad de la estructura, así que es el encargado de inervar las tres cabezas, tanto la larga, la medial como la lateral. En cuanto a su distribución, proximalmente lo que es su cabeza larga se va a insertar sobre el tubérculo infraglenoideo de la escápula y a su vez en lo que es la cara posterior del húmero va a presentar un canal, ¿sí? Que es el canal de torsión, se llama, que es por donde va a pasar el nervio radial, ¿sí? Este canal va a estar torsionado de esta forma. ¿Sí? Esta básicamente sería la disposición que tiene el nervio, así que este canal adopta la misma forma. Donde la disposición de este canal de torsión, por acá vamos a hacer cuenta que pasa el nervio, nos deja dos zonas. Una zona superolateral, que es ahí donde va la cabeza lateral o externa, y una zona inferomedial, que es donde va su cabeza medial o interna. Se juntan la cabeza larga con la lateral y lo que es la cabeza, en este caso medial, forman un tendón único para insertarse sobre el pico del olecranon, ¿sí? En cuanto a accionar, principalmente va a ser extensor de codo, pero también va a ser extensor de hombro.
Caso contrario al bíceps braquial, que era flexor de codo y flexor de hombro, va a ser otra acción accesoria que tiene el bíceps braquial opuesto en la otra vista, en la vista anterior. Y acá podemos observar su cabeza larga, partiendo de este tubérculo infralenoideo, la cabeza lateral y a profundidad de ambas, lo que es la porción medial, así que sería esta cabeza medial la más profunda de las tres. Si retiramos la cabeza larga, vemos cómo asoma esa cabeza medial. ¿Sí? Acá está cortada lo que es la cabeza larga. Y distalmente vemos cómo va a parar a lo que es el pico del olecranon. Y acá tenemos, se retiró lo que es la porción lateral y vemos cómo discurre esa cabeza larga de lo que sería el tríceps. Tanto las tres cabezas van a ser extensor de codo, pero solamente la cabeza larga es la que va a ser extensor de hombro. El resto no, porque no llegan a traspasar la luz o la interlínea articular. Es por eso que las otras dos cabezas no tienen incidencia sobre lo que sería, en este caso, la articulación glenumeral. Chicos, ¿dudas? Profe, entonces, la cabeza medial se va a insertar por encima del surco para el nervio radial y la cabeza lateral se va a insertar, la cabeza lateral por encima del surco y la cabeza medial por debajo, ¿puede ser? Por debajo. ¿A eso qué le agregaría yo? Hacia superior y lateral y el otro hacia inferior y medial. Bien. Superior y lateral, la cabeza medial sería. Lateral. Ya el nombre Lateral, te lo perdón. está diciendo. Bien. Y la cabeza medial o interna hacia inferior y medial. Bien. Gracias. Vayamos a ver una imagen. Y a ver si hay una imagen del canal de torsión. Dame un segundo. Profe, y entonces hacia sería proximal la cabeza larga del tríceps, participa en la extensión de hombro, y hacia distal, en su conjunto, sería la extensión de codo. Si los tres en conjunto son extensores de codo, solamente Ajá. la cabeza larga es extensor de hombro. Listo. Gracias. De nada. Acá tenemos, chicos, visto desde posterior este húmero. Tiene su número derecho. Y acá se observa ese canal de torsión, es acá. Y acá esa disposición más o menos tiene para que por acá pase el nervio radial. Por encima nos deja una zona superolateral, que es acá donde va el vasto lateral o cabeza lateral, y por debajo nos deja una región inferomedial, que es acá donde va la cabeza interno-medial. Y de acá arriba, del tubérculo infralenoideo, viene la cabeza larga. Las tres se fusionan y se van a insertar sobre lo que sería el olecranon a nivel distal. ¿Se entiende? Perfecto, profe. Sí. Gracias. Por nada. Bueno, no les mentí, les dije que vamos a terminar a 7:30 y estamos en horario. Chicos, eso sería todo el teórico de hoy. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Algo que quieren que repasemos? No, profe, yo no, gracias. Bueno, entonces denme un minutito que me voy a ir metiendo al campus. Así repasamos, ¿sí? Para quien no se quiera quedar, chicos, denme un minuto que voy a tomar asistencia, igual, pues después me olvido. Denme un segundito que voy a tomar asistencia. Chicos, la clase que viene vamos a tratar de ver todo antebrazo y hacer un abordaje de lo que sería la mano. Si vamos a ver algo de la mano, para la siguiente clase, arrancar con lo que sería el cuello, ¿sí? Tenemos que arrancar con la musculatura del cuello. Siguiente clase, terminamos con el músculo, vamos a tener algo seguramente de repaso, nos va a sobrar algo de tiempo. Y la siguiente clase sería este segundo parcial. Si recuerden que no va a pasar más de 3, 4 teóricos para tener este segundo parcial, ¿sí? Denme un cachito y ya estoy entrando.
Ahí estamos. Esto es la comisión número 1, el turno noche.